Bienvenido. Tenemos ya con nosotros a nuestro invitado, Axel Capriles. Es psicólogo y además es doctor en ciencias económicas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos libros ha escrito? Libros como único autor, 3 libros. 3 libros. ¿Pero ha sido coautor en otros? Sí, en muchos libros de la universidad, del Club de Roma, algunos que he hecho con mi hermana Ruth. He leído por ahí que todavía no logra terminar un cuento. ¿Es así? Bueno, sí, yo creo que el cuento de Venezuela es el que no se logra terminar. Bueno, además. Bueno, escuchábamos a Nicolás Maduro prometiéndole a la gente $30. ¿Qué puede salir a hacer el venezolano con $30 hoy en día? Bueno, en Venezuela, el Caracas sobre todo, es impresionante los altibajos que sufre, ¿no? Pasa de ser la ciudad más barata del mundo. Yo estuve aquí hace 3 meses, yo estoy viviendo afuera ahorita, pero vengo regularmente pues, a estar presente y a ocuparme de ciertos asuntos. Y hace 4 meses estaba todo baratísimo. Hoy llego y yo creo que es la ciudad más cara del mundo en estos momentos. Sí. Más cara que Miami, que Nueva York, que París, que Londres, en todos los sentidos. Y con unos desniveles y con unas diferencias absurdas, ¿no? Sí, sí. Y uno no entiende realmente de dónde sale, de dónde proviene ese circulante que hay en divisas, en dólares en las calles. O sea, hay como un desacoplamiento entre la economía real y el circulante monetario en divisas que está actuando en todo el país. Ahora, ciertamente nos conversamos esta semana con el diputado Ángel Alvarado en la Comisión de Finanzas, esta semana, ayer precisamente, el lunes, en la Comisión de Finanzas, y él nos decía que probablemente se trate de lavado de dinero. Esa cantidad de dólares que vemos en la calle, o el contrabando de oro, por ejemplo, en las fronteras venezolanas, porque no es solamente en el sur, ¿no?, que se trafica el oro, sale por el mar, sale por occidente hacia Colombia o hacia las islas del Caribe. La verdad es que pareciera ser, dice uno, no tiene pruebas, ¿no?, de que eso sea así, pero pareciera ser una gran lavadora lo que se ha convertido Venezuela con esa cantidad de dólares que hay. Bueno, y ese es el peligro, ¿no?, que se convierta en el espacio geográfico para el lavado del dinero de todo el mundo, de todos los países, del narcotráfico internacional, del terrorismo internacional, de las mafias internacionales, porque no hay ningún tipo de control. O sea, no hay un control monetario, no hay un banco central que está manejando esa oferta monetaria y ese circulante monetario. No está en manos del gobierno, entonces está en manos de quién, por dónde está, por dónde viene, qué es lo que está sucediendo. Entonces es un dinero totalmente autónomo que está por encima de cualquier autoridad regulatoria. Ahora, en medio de esos desequilibrios que usted analiza cuando viene al país, ¿cómo mira el venezolano en esos desequilibrios? Porque ciertamente si vamos a un lado de la ciudad, vemos una situación bastante crítica. Se nota la pobreza en la gente, se nota la pobreza en la gente al vestir, al caminar, al salir del supermercado con el carrito y el poco producto que puede llevar, o el mucho producto en otro lado de la ciudad, carros llenos de productos. ¿Cómo analiza usted ese comportamiento del venezolano en medio de eso? Y lo peor es que son fórmulas pasajeras o bonanzas momentáneas, repentinas, que hay un goteo que le cae a la población, porque obviamente al haber nuevamente actividad económica y al haber mucho consumo, algo va cayendo hacia la población más depauperada. Pero es una alegría de tísico, pues una alegría momentánea que la ven, y en este momento tú ves como una gran esperanza de que las cosas se han normalizado. Pero ¿qué se llama normalizar? Se llama normalizar que se llenen los bodegones de objetos de consumo, de que lleguen todos los objetos más caros de licores y de otros tipos de importaciones. Eso se llama normalizar. La realidad de la economía y la realidad social del país no está normalizada. Entonces, lo que es en una situación ya tan larga de que... Es una especie de burbuja lo que ocurre ahorita. Porque hemos visto, inclusive analistas que uno muy reconocidos acá que dicen, no, el país mejoró.
uno dice, ¿mejoró en qué sentido? Porque sí, bueno, es una burbuja a todas luces, puesto que no es una producción nacional, o sea, no hay, o sea, lo que estamos viendo es esos excedentes monetarios, esos niveles de consumo en ese sector alto de la población, no tiene ninguna vinculación con una economía productiva, o sea, no es que se han recuperado las industrias y no se ha recuperado la ganadería y la agricultura como era hace 20 años, no, o sea, es simplemente una inyección monetaria y ese es el problema, ¿de dónde viene ese dinero? Porque lo que estoy viendo ahora, por ejemplo, una de las noticias que me estaban dando es que el hecho es que los casinos vienen, o sea, que se van a ver una legalización, una apertura de casinos, que el Humboldt va a haber casino, Tamanaco, Hilton, o sea que ya se está planificando la apertura de casinos en Venezuela. Eso va a traer a Venezuela a convertirlo en un sitio de mafias que están manejando un dinero y una forma de lavado de dinero sí, que va a ser realmente terrible. Entonces, no hay nada mejor que para mover el dinero que los juegos, ¿no? Y obviamente eso no es una economía productiva, que digamos, ¿no? Nos vamos a convertir en una especie de Macao con mafias venezolanas. Entonces lo que vamos es a empeorar la condición social integral del venezolano y de la sociedad venezolana. Es misterioso, o sea, la forma como este gobierno maneja realmente las cosas, porque al fin de cuentas lo van manejando, ¿no? A fin de cuentas, de una escasez absoluta que había hace un año, repetidamente han logrado hasta más o menos mantener la electricidad, por ejemplo, que estaba en ese estado de deterioro en Caracas. Uno, como usted dice, conversamos con Axel Capriles, como usted dice, el gobierno pareciera que se va moldando a cómo le van viniendo las cosas, ¿no? No es como él lo va creando, sino como le van viniendo las cosas, el gobierno se va moldando a eso. Primero no aceptaba el dólar, hablar del dólar paralelo en el país, podía ir cualquiera preso, cerraron las casas de cambio, volvieron a abrir las casas de cambio, ahora se puede hablar del dólar, el dólar en la calle es más común que el propio bolívar. Pareciera el gobierno siempre salirse con la suya al final. Sí, una adaptación de emergencia continua donde va tapando fuegos, va tapando, poniendo trapitos y va tapando y va siguiendo y sigue allí. Porque lo que sí tiene absolutamente claro el gobierno que lo único verdaderamente importante es mantenerse en el poder y que desde el poder se puede todo. Y a fin de cuentas, bueno, los países aquí hay una población, si éramos 30 millones y se han ido 4, serían 26, ponte que haya seguido creciendo, 28 millones de habitantes que necesitan comer, que necesitan calzarse, que necesitan vestirse. Entonces hay una economía funcionando que tú la puedes mantener a un nivel mínimo, a un nivel muy bajo, con cierta esperanza de que las cosas mejoren, que es lo que estamos viendo hoy en día. Hay mucha gente pensando en nuevos emprendimientos, de abrir negocios, aquí hay márgenes de negocio. Lo que es que son siempre acciones especulativas, por ejemplo, son negocios que llegan y duran 1 año, 2 años, hasta que cambia el viento, ¿no? Repetidamente el gobierno cambia de dirección, bueno, ese negocio se acabó. Sí. O sea, no hay una planificación a largo plazo, no hay una visión, no hay un proyecto de país de largo aliento, donde tú realmente estés pensando en las nuevas generaciones de venezolanos, donde haya una proyección a 100 años de qué va a pasar aquí, porque el desarrollo económico de un país, el desarrollo industrial de un país, no es algo que se puede hacer con medidas aleatorias de un día. O sea, tiene que ser algo donde la gente se enfoca en planes de largo aliento. Cuando usted habla de emprendimiento, ¿hacia dónde va el mundo y a dónde se quedó Venezuela? Estamos muy lejos, sí, sin duda, en muchos factores, en todos los factores. Ese enfoque, por ejemplo, aquí yo lo que veo es todo el mundo está a la casa de la oportunidad y del rebusque, o sea, vuelve a estar activo. No pensando en largo aliento, sí, sino en otra vez el libro mío ese del pícaro, ¿no? Que es la adaptación del momento, el individuo que utiliza su astucia y su viveza para poderle sacar provecho al momento. Ese arquetipo está más
vivo que nunca, más fuerte que nunca. Y el venezolano es ágil, precisamente porque tiene ese arquetipo sumamente activado, muy astuto y puede adaptarse a las situaciones. Y aquí vemos como todo el mundo más o menos se adapta, sobrevive y sigue. Pero no es una vida que te dé realmente un sentido de dignidad ciudadana, de amplitud ciudadana. En todos lados. Yo estoy, por ejemplo, viviendo en España y tú lo que vives allí en transporte colectivo, ¿no? Yo saco como tercera edad, saco un carnet que me cuesta 13 euros, 12,50 €, me dura todo el mes y agarro todo tipo de autobuses, trenes, metro, etcétera. Todo. Y el autobús siempre está puntual. Pero cantidades de líneas es una cosa. Después tienes una seguridad social que funciona, tienes una vida cultural amplísima y de buen acceso. O sea, no es como en los Estados Unidos donde el teatro es costosísimo, no. Tú vas por 10 euros, tú vas a una pieza de teatro buena. O sea, tienes una vida muy llena, muy viva, mucha oferta de espacio público, de vida pública. Aquí es como que cada quien vive individualmente en el sálvese quien pueda y aprovechemos lo que podamos. Entonces sí nos hemos ido separando de las tendencias y no se diga pues en avances tecnológicos, en avances científicos, en enfoque en formación académica, en vida cultural. O sea, Venezuela tiene ya una generación de rezago. Sí. Fíjese que yo veía anoche Todo Noticias, un canal argentino de noticias, y hablaba un economista y decía que a Macri le tocó resolver el desastre que habían dejado 12 años de kirchnerismo, peronismo en Argentina. Y que tratar de acomodar ese desastre con las medidas que hizo Macri, que algunas no fueron las mejores, pero que las tomó y que macroeconómicamente dejó el país, digamos, con estabilidad, según lo que decía este economista anoche. Es por ello, esas medidas que le pegaron al bolsillo del ciudadano argentino, es por ello que regresa el peronismo al poder, por el maltrato, entre comillas, de la economía al bolsillo argentino. Pero fueron los ajustes que tuvo que hacer Macri. Si salimos, porque yo espero que algún día salgamos de esto, si salimos de esto, habrá que tomar medidas acá para recomponer este desastre económico en el que está metido el país, recuperar PDVSA a las empresas de Guayana, el transporte público, el comercio, el bolívar, a través de un banco central normal. ¿Es posible la vuelta del socialismo cuando tengamos que tomar esas medidas fuertes acá, o el venezolano va a aprender que esto no sirvió? Mira, es posible la vuelta del socialismo. Y yo lo estoy viendo como una tendencia hoy en día mundial. O sea, en todos lados estamos viendo, fíjate, en los Estados Unidos tú estás viendo el auge dentro de los demócratas de lo que llaman el millennial socialism, ¿no? de los millennials, sí. Todos aquellos que nacieron a partir de 1982. En Europa están las propuestas de socialismo democrático, socialismo, una serie de movimientos. Tú estás viendo, por ejemplo, ahorita las obras de Thomas Piketty, el segundo libro que salió Thomas Piketty sobre desigualdad, lo están convirtiendo en una especie de héroe cultural de nuevo Marx, a pesar de todos los errores metodológicos que tienen, sí, los cálculos de desigualdad en esos libros. La prensa en Europa es tendencia socialista fuerte y ha tomado, no era como antes que era mucho más analítica, sino algo de mucho proselitismo, de realmente panfletario prácticamente. Y tú lo estás viendo en todos lados, hay muchas demandas con todas estas turbulencias que ha habido en el mundo entero. Pero no hay se trata de un socialismo, digamos, no es reservado la palabra, es como un moderado, ¿no? Bueno, sí, obviamente el socialismo en Europa es un socialismo, lo que llaman el estado de bienestar, pues la búsqueda del estado de bienestar. Pero lo que estamos viendo es que en la medida que las poblaciones van creciendo de la manera que está el mundo hoy en día,
van creándose unas bolsas muy, muy, muy grandes de seres humanos dependientes que necesitan del Estado, que necesitan de la protección, que necesitan del cuidado. Y entonces a los políticos se han encontrado esa mina que es extraordinaria, porque ya la política ha dejado de ser una forma de ver por las cívitas y por la vida civil y por la vida de la sociedad y por el bienestar público, y se ha convertido simplemente en una fórmula para tener acceso al poder, tener un medio electoral para llegar al poder. Y a la gente definitivamente le gusta que tú le prometas bienestar ahorita y no al futuro. O sea, eso de planificar para después, eso de pensar en las nuevas generaciones. Entonces se está quemando el bienestar de las nuevas generaciones para ofrecérselo a los electores en este momento para acceder al poder y tener poder. Y eso tienes que ofrecer más Estado, y un Estado que cuide de las personas, no la visión más libertaria de que es que cada individuo empiece a ser un ente autónomo, independiente, productivo, que luche por su propio destino y vaya construyendo un país mejor. No, se están buscando crear sociedades con muchos individuos dependientes del Estado. Entonces sí es una promesa halagadora, es algo que deslumbra eso de que yo te voy a dar todo, que yo te voy a dar la educación gratis, te voy a dar la salud gratis, te voy a dar el transporte gratis, te voy a dar todo gratis, además te voy a dar un bono, además te doy, por ejemplo, la propuesta de Piketty es que a los jóvenes apenas se cumplan 25 años, se les dé un bono de 150.000 euros, se les regale. ¿Por qué? Porque el Estado le regala a todo el mundo, a todas las personas a cumplir esa debería. ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, porque todos tienen derecho a tener un capital, no solamente los que han luchado por ello, sino todo ser humano tiene derecho a ello. ¿Cómo? Bueno, vamos a alzarle los impuestos masivamente a aquellas personas que han trabajado, que más tienen o que lo han logrado. Entonces, esa visión de que todo el mundo tiene que ser mantenido por el Estado es muy peligrosa y está creciendo, porque cada día es más difícil sobrevivir en esas grandes ciudades donde se está concentrando la población en todas partes del globo. Entonces sí hay un gran peligro de que podamos volver. Pero ojalá, y eso es lo que buscamos todos, es que haya un aprendizaje, que haya habido un aprendizaje y que haya habido que el socialismo en Venezuela llegó como a ser el ejemplo máximo de lo que puede ser el deterioro producido por ese tipo de visión. ¿Latinoamérica exporta el paternalismo a esos lugares? ¿O esos lugares de vez en cuando la historia da vuelta y está pasando eso que usted cuenta? Sí, la historia va dando como vueltas, son como ciclos que van saliendo y vuelve otra vez hasta que hay una toma de conciencia de las problemáticas que hay que solucionar y las poblaciones logran. Pero lo que sí vemos es que sí son poblaciones con mayor visión, con mayor cuidado, con mayor conciencia futura. Fíjate toda la conciencia ecológica que se está desarrollando hoy, a pesar de que son los partidos socialistas los que tratan de captarlo hacia ellos, toda esta visión, pero eso es una conciencia de futuro. Nosotros tenemos que sacrificar algo ahorita para que las nuevas generaciones puedan subsistir y estén mejor. ¿Cómo en lo político interno acá, y hablando de lo que está haciendo Juan Guaidó y su interinato, que pareciera que va a ser reelecto en enero, cuando hay esa especie de turbulencia en la Asamblea Nacional en este momento con algunas cosas allí de algunos supuestos hechos de corrupción, que al menos irregularidades en la Comisión de Contraloría hay, porque ya se dijo que las hay, bueno, pero ese ambiente que se enturbió en estas últimas 2 semanas, ¿cómo ve usted lo que está haciendo Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional? Hoy se reúne con diputados, creo que tratando de bajar las aguas de lo que ocurre ahí en la Asamblea Nacional, pero ¿cómo analiza usted todo lo que ha ocurrido este año? Mira, la verdad es que ahí yo no te podría
ayudar mucho como analista. Viéndolo desde porque afuera. no estoy muy metido en la parte política, en la operación política cotidiana. Tiendo más a ver tendencias globales, o sea, atender tendencias generales. Y, por ejemplo, lo que habíamos medio conversado por el chat sobre corrupción. O sea, yo lo que veo es que aquí la corrupción es un problema que siempre se ha atacado como puntualmente, ¿no? Vamos a atacar la población en este caso. Puro escándalo de corrupción, arma un escándalo de corrupción, todo el mundo habla del problema de la corrupción y se acaba, ¿no? Y no ver la corrupción como un mal endémico en todo el país, en toda la población venezolana. Porque yo no creo que aquí que los corruptos sean solamente estos diputados o estos chavistas o estos gobernantes. Sí. Yo creo que el problema de la corrupción en Venezuela es generalizado y viene desde muy larga data. Nosotros en los años 80, Carlos Capriles, Ruth Capriles y yo, comenzamos una investigación bien profunda, bien seria, en un momento en que no había ese tipo de investigaciones, y sacamos el diccionario de la corrupción en Venezuela. No lo conozco. Fue un diccionario, fue un libro de mucho impacto en su época. Chávez lo utilizó mucho para acusar a los viejos políticos, sí, y subir al poder, lo sacaba hasta en programas de televisión, etc. Nosotros lo que hicimos fue un estudio de la corrupción desde el nacimiento de la democracia, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta era que primero la corrupción, el escándalo de la corrupción no tenía mucho que ver con la corrupción en sí. Muchas veces el escándalo de la corrupción era simplemente un manejo político para subir al poder. Y usualmente los acusadores eran también acusados posteriormente, en cierto momento. O sea, la corrupción se convirtió como en una herramienta para adquirir pedigrí político, sí, estatus político y llegar al poder, ¿no? Denunciar corrupción era... Y después la corrupción te mordía. Y después tú eras parte de la corrupción. Esto lo vimos muy claro. Pero sobre todo lo que nos fuimos dando cuenta era de que el mal fue expandiéndose y se fue generalizando. O sea, que ya no era el caso de unos pocos individuos que asaltaban, que tomaban los bienes públicos, sino que se convirtió en una conducta normal donde cualquier venezolano... Entonces empezábamos a caer como una especie de falsedad de que había un rechazo a la corrupción. No había rechazo a la corrupción. El venezolano rechazaba la corrupción cuando no le salpicaba a él. Pero en la medida que le salpicaba, todo el mundo estaba de acuerdo con ella. Y lo vimos perfectamente con el surgimiento del chavismo. Todo el pueblo venezolano, no los oligarcas, los gobernantes, los empresarios, no, el pueblo venezolano aprobaba los actos de corrupción de Chávez en la medida de que les cayera a través de misiones, pero cuando Chávez pedía el millardito y cuando agarraba el dinero del Estado como si fuera de él, la gente lo aplaudía. ¿Por qué? Porque le iba a caer algo, porque le iba a venir por alguna vía. Entonces no hay una especie de quiebre moral en la sociedad completa con respecto a eso, y que viene de una serie de circunstancias muy complejas, pues, y muy complicadas. Y uno tomando en cuenta lo que ha ocurrido en otros sitios, que también pasó lo mismo, que también hubo el quiebre moral, que también hubo situaciones parecidas, luego tomó mucho tiempo recuperar eso. Pero tú sabes que una de las características que yo he pensado sobre el proceso de corrupción venezolano es que sí hubo un cambio cualitativo con respecto a cualquier otro país en la manera como lo concibió Chávez, y fue el gran salto. Tú ves la corrupción, por ejemplo, en Europa o en cualquier país asiático, y todavía sigue siendo como aquí era en la época de Copey y Acción Democrática, ¿no? De que llegaba alguien y cobraba una comisión. Va a ser un ministro y va a ser una autopista. Bueno, cobraba el 10% de la comisión. Se quedaban ellos 5% y 5% iba para el partido, por ejemplo. Ese que eran los clásicos, ese 10% que cobraban siempre para las obras públicas, etcétera. Pero más o menos se hacía la obra pública.
Chávez obvió eso y dio un salto cuantitativo que se convirtió en un cambio cualitativo, que fue, no es que nosotros vamos a tomar un pedacito de lo público, no es que vamos a agarrar una comisión por lo público, sino que nosotros nos vamos a apoderar absolutamente de lo público. O sea, no es que yo me voy a apropiar de manera privada de una parte de la nación. No, es que la nación es mía, es todo mía. Entonces eso trajo un salto cualitativo que es lo que vemos hoy en día. Tú ves en Europa escándalos tremendos de corrupción por 15.000 euros, cosas así. Y un ministro renuncia porque usaron una piñata del marido que había, que supuestamente estaba en curso en un caso de 15.000 euros. Aquí un caso de 15.000 euros hace reír a cualquiera, sí. ¿no? O sea, es un chiste. O sea, aquí son gente muy jóvenes y miles de millones los casos. Entonces, esa dimensión fue tan grande que logró corromper no solamente a un grupo, sino a la sociedad entera, al poder y abajo, a todos lados, a todos los niveles, Entonces, sí es una diferencia cualitativa a como uno ve la corrupción administrativa en otros países o en otras circunstancias. ¿Escribe algo en la actualidad o eso está paralizado? Está paralizado por lo pronto, sí. Estoy escribiendo un libro, pero de algo más placentero, que es de la psicología del viaje. ¿Ah, sí? Cuéntenos un poco. Bueno, sobre todo de la actitud contemporánea de la movilidad. O sea, una de las características del mundo hoy en día ha variado muchísimo en la forma de estar en los lugares, sobre todo pues, en Europa. Hay unas poblaciones circulantes inmensas y el viaje se ha convertido prácticamente en uno de los derechos humanos fundamentales. O sea, las personas hoy en día en Europa necesitan viajar para sentirse libre. Y ya no es que se viaja una vez al año, sino que el viaje es continuo. Entonces, lo que estoy tratando de hacer a partir de una investigación que había hecho hace mucho tiempo aquí en Venezuela es cuáles son los motivos principales que llevan a la gente a esa necesidad de movimiento, a esa nueva forma de nomadismo en que hemos caído en el siglo XXI, a diferencia de lo que podía ser el hombre del siglo XVIII, que era un hombre estable en su ciudad, que tenía una identidad de lugar, que no se movía, y cómo eso está trayendo una cantidad de cambios sociales importantes en formas de vida, en forma de propiedad. Te doy un ejemplo. Yo cuando hice mi posgrado en psicología analítica, en Suiza, ¿no? En Zúrich, sí, en Suiza, yo alquilé un pequeño apartamento y tuve los 4 años de posgrado allí. No me moví. No se movía de ahí. No me moví. 4 años en el mismo lugar, en el mismo sitio. Eso hoy no le pasa por aquí a ningún joven estudiante. Los jóvenes van y llegan a una ciudad, a un barrio de la ciudad por el semestre y alquilan algo allí. Después se van y vuelven para el próximo semestre y vuelven a alquilar en un sitio de la ciudad diferente porque quieren vivir otro barrio de la ciudad, otra parte de la ciudad. Entonces, esa concepción de la relación con el sitio fijo de vida y con el movimiento tiene un significado importante en la psicología contemporánea. Entonces, estoy metiéndome por ese lado en cuanto a estudio de la psicología de la movilidad. Le agradecemos haber venido acá a Benepress. Bueno, encantado, gracias.